Bien, hoy vamos a ver parte de la sociedad renacentista que se dio sobre todo en las ciudades italianas y otras partes de Europa, pero también se va a apuntar más que nada a la burguesía un poco, que es uno de los sectores sociales más importantes que va a aparecer. Bien, a ver, en muchas de las ciudades italianas ya funcionaban universidades y desde el siglo XI, de manera que era común que se alojaran ahí estudiantes jóvenes, hijos de las grandes familias burguesas o profesionales que terminaban los estudios y desarrollaban sus actividades en la ciudad, a este grupo que formaba una nueva clase social alta, generalmente llamada patriciado, que no provenía ni de la aristocracia ni compartía sus valores culturales, feudales, como guerreros y cristianos. Bien, entre los siglos XIII y XVI, el crecimiento comercial de las ciudades italianas permitió que se consolidara esta nueva élite, integrada por comerciantes, jefes militares, funcionarios del gobierno municipal. A ver, por debajo del patriciado se estaban los grupos populares. Estos estaban constituidos por familias humildes que vivían de su trabajo. Muchos de ellos ingresaron a los gremios artesanales de la ciudad para dedicarse a algún oficio como la confección de ropas, la carpintería. También eran considerados artesanos los pintores y los escultores. Otra posibilidad para los grupos populares era entrar en los palacios del patriciado para trabajar como sirvientes, como bufones o incluso como músicos o poetas. De manera que las clases populares de las ciudades renacentistas italianas también eran muy variadas. De esas familias humildes surgieron muchos de los artistas del Renacimiento que gracias al mecenazgo de las grandes familias pudieron independizarse económicamente de los encargos de la iglesia y desarrollar una serie de temas y estilos nuevos. Había una diferencia importante entre quienes se dedicaban a la política o al estudio de las humanidades, como la historia y la filosofía, y los pintores, escultores, escritores y artistas en general. Mientras que los primeros pertenecían a la élite, los segundos se ganaban la vida trabajando para ella. La condición social de un pintor o un músico era similar a la de un artesano, y salvo excepciones no eran considerados dignos de respeto intelectual, sino solo habilidosos. Ahora bien, el gran desarrollo mercantil de las ciudades del siglo XIII al XVI permitió el avance de las actividades económicas urbanas, y sobre esta nueva economía se amplió una clase de comerciantes, banqueros, profesionales y artesanos que no pertenecían a la nobleza. Estos sectores eran propietarios de algún capital mercantil o artesanal, pero el tamaño de ese capital podía variar mucho. En cualquier caso, gozaban de cierta seguridad económica, una residencia fija dentro de la ciudad y derecho de ciudadanía. Socialmente, los burgueses eran conscientes de su condición intermedia. Se sentían superiores a los pobres, pero eran inferiores respecto a la nobleza. Esta conciencia de ser una clase intermedia los lleva a los tipos a buscar el ascenso social. O sea, el deseo de muchos de ellos era vivir de rentas del campo, obtener cargos en la corte o incluso comprar un título nobiliario. Políticamente, las burguesías europeas buscaron adaptarse al orden monárquico y señorial y hacer valer o sea, su reclamo ante las autoridades empleando las instituciones tradicionales. Una vía de acceso al poder era integrarse en las cortes de algún señor o monarca poderoso, generalmente como prestamista, y otra vía era aprovechar las asambleas que los monarcas convocaban regularmente para pedir consejo. Los parlamentos de Francia e Inglaterra son un gran ejemplo de eso. Si se imaginan la pirámide social, van a tener primero a la nobleza y el clero, que son los miembros de la corte. En el intermedio está la burguesía, que como dijimos son los gobiernos de municipios autónomos, banqueros, comerciantes, maestros artesanos, letrados y universitarios. Más abajo tenemos a los grupos populares urbanos, que son los pintores y escultores, los empleados en talleres artesanales, trabajadores pobres de la ciudad. Y por último, los campesinos. Están los campesinos libres y los siervos. De esta manera vimos un avance de la sociedad renacentista, sobre todo haciendo hincapié en la burguesía.